Bueno, hermanos, sin más preámbulo, ya hemos alabado el nombre de Dios, hemos orado. Pienso que es oportuno de abrir las Sagradas Escrituras en esta hermosa mañana. ¿Cuántos estamos felices que el Señor está con nosotros? Lo importante es siempre estar nosotros con Dios, porque Dios siempre va a estar con nosotros. Él nos ama, Él desea lo mejor para nuestra vida. De ti y de mí depende seguir ese camino. No es fácil cuando este mundo atrae a la juventud, atrae aún a nosotros, a las diversiones de este mundo, a las cosas de este mundo que son temporales. Pero al final, como dice la Biblia, ¿no? Puede ser dulce lo que atraiga al mundo, pero al final es un amargo, porque ya no, uno se siente solo, ¿verdad? Vacío. Si quitas todo en tu vida, todos aquellos placeres, quita todo eso externo de tu vida y te pones a meditar, te vas a encontrar en un vacío hondo, que estás sola, que estás solo. Pero solo Cristo Jesús puede cubrir esa necesidad. Solo Cristo Jesús puede transformar nuestras vidas, si tan solo le damos la oportunidad que Dios nos siga enamorando. Hermanos, vamos a tocar una temática importante, la jerarquía celestial. Esto es por un pedido de algunos hermanos que querían repasar esta temática que una vez di. Ahora puse más textos del Espíritu de Profecía a nivel profético, profundamente, a la luz de la Sagrada Escritura y del Espíritu de Profecía. Así que vamos a estudiar la jerarquía celestial. Bueno, este seminario prácticamente lo tengo en varias partes, ¿no? Déjeme decirle que es una serie del conflicto cósmico donde hablamos de la jerarquía celestial, hablamos el tema de Gabriel y los 144,000, la visión del varón de Dios, Moisés y Josué, las vacantes, ¿verdad? El coro celestial y el director, y Miguel y Gabriel. Ahora, vamos a hablar más que todo hoy nada más sobre la jerarquía celestial. Quizás para muchos adventistas del séptimo día manejan esta situación, ¿verdad? Cómo es la jerarquía, pero es bueno repasar para los que ya saben y para los que no saben, son nuevos miembros de nuestra iglesia, pues puedan aprender también, ¿no? Y vamos a ver en primer lugar la jerarquía celestial. Así como en el ejército y en el gobierno hay orden, ¿verdad? Está el superintendente, el general de Estados Unidos, ¿verdad? De la Army, de la Air Force, ¿verdad? De la Armada, de las Fuerzas Aéreas, ¿verdad? Y también de la Navy o de la Marine, ¿no? Son los líderes, ¿verdad? Primordiales, los presidentes de todos esos batallones, de todo ese ejército a nivel nacional. Y hay jerarquías, ¿no? Subteniente, teniente, general, ¿verdad? Y esas jerarquías hasta llegar a soldados son jerarquías en orden. Si en la tierra hay orden, ¿cuánto más en el cielo? Amén. La primera ley del cielo es ¿qué? El orden. Y por eso Dios nos enseña a nosotros los cristianos a ser ordenados en nuestros hogares, en nuestras casas, ¿verdad? Así que vamos a hablar un poquito acerca de cómo es ese orden en el cielo. En resumen, en primer lugar, en poder y majestad y autoridad suprema es nuestro Padre Celestial, el Dios Padre. El Dios Padre es el primero en todas las cosas. Es el creador de todos nosotros a través de su Hijo. Y vemos en segundo lugar que en la jerarquía celestial está ¿quién? El Dios Hijo, que es Cristo Jesús. Amén. En el cielo a Jesús se le conocía como el arcángel ¿quién? Miguel. La palabra Miguel viene del hebreo Micael, que significa Mica, en hebreo es una pregunta, ¿quién es? Y él significa Dios. ¿Quién es como Dios? Así que la palabra que vamos a encontrar en hebreo es Micael. Vamos a ver un momentico acá. Perdóname que me muevan. Vamos a usar un momentico la pizarra para que ustedes puedan comprender, ¿no? Algunas cosas interesantes. Por ejemplo, en el caso que en el cielo se le conocía como Miguel, vamos a ver si este sirve. Muy bien. Entonces, a Miguel en hebreo se le conoce como Micael. Entonces, son dos palabras compuestas. En hebreo, Micael, ¿verdad? Significa prácticamente, es una pregunta, ¿no? ¿Quién es como Dios? Refiriéndose
al Padre, por supuesto, refiriéndose al Padre. ¿Quién es como el Padre? Jesús, el arcángel Miguel. Y en el cielo, esa jerarquía, el arcángel Miguel significa principal de todos los ángeles. O sea que el arcángel Miguel era el que administraba a todos los seres creados del universo. Después del Padre, era el arcángel Miguel que administraba ¿qué? Todo el orden de jerarquía de ahí en adelante hacia abajo. Y es interesante cómo Micael nos identifica que el único que es igual en sustancia, en naturaleza, al Padre es Cristo Jesús. Amén. Ya la misma frase o el nombre que tenía Miguel, un nombre muy bonito, ¿verdad? Micael, en hebreo, quien es como Dios, es Cristo Jesús. Nada más y nada menos en la Biblia, cuando usted encuentre esa frase, el arcángel Miguel es nada más y nada menos que Cristo Jesús. Luego del arcángel Miguel viene en jerarquía, en tercer lugar, era el gran querubín. Note muy importante, habían querubines, pero había uno más grande que todos, que era el que dominaba a todos y le daba órdenes. Ese era el gran querubín. ¿Y quién era el gran querubín? Lucifer, hermanos. Después de Lucifer venían todos los querubines, ¿verdad? En cuarto lugar los querubines en ese orden. Entonces note que en primer lugar el Padre, luego el Hijo, luego el gran querubín en tercer lugar y en cuarto lugar los querubines. Usted dirá, pastor, pero ¿dónde está ahí el Espíritu Santo? Eso es un tema aparte, que después lo vamos. Pero estoy esquematizando lo que la palabra de Dios dice y el Espíritu profecía. Usted no va a encontrar en el Espíritu profecía, en los primeros capítulos de Patriarcas y Profetas, siempre la comunión de los dos, el Padre y el Hijo. Después sobre el Espíritu Santo lo podemos estudiar profundamente, teológicamente, cómo surge en el Nuevo Testamento y cuál es el concepto bíblico y del Espíritu decía en cuanto al Espíritu Santo. ¿Okay? Eso lo podemos dejar después. Pero por ahora vamos a detenernos a la verdad de Dios, cómo era la jerarquía. Padre, el Hijo, el gran querubín, Lucifer, interesante, y querubines, serafines y ángeles. Bueno, sabemos nosotros que los querubines protegían el arca, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? Con sus alas y con otras se tapaban, ¿no? Interesante, ¿no? Y los serafines pues tenían también alas, ¿no? Los ángeles eran ya seres sin alas, ¿no? Tenían eso algo muy especial, que por lo general la Iglesia Católica metió el concepto de que los ángeles tienen que tener alas. No necesariamente, no necesariamente. Y luego sabemos, según la Biblia, que Dios hizo al hombre menor que los ángeles. Ahora, vamos a ver en cuanto al Padre. Vamos a ese orden jerárquico, ¿verdad? Que en orden, como el cielo, su primera ley es el orden. Entonces, Dios el Padre es el primero en autoridad. Mire esta cita interesante de la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas, página 14 y 15. Dice ahí, el eterno Dios, el gran legislador, el rey del universo. El rey del universo, que es Dios el Padre, dice, convocó a las huestes celestiales a comparecer ante él. Hermano, le voy a hacer más o menos un marco histórico de este evento del cielo. Ustedes sabían que es Lucifer, pues que hoy en día llamado como Satanás, ¿verdad? La serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, que engañó a nuestros primeros padres y nosotros caímos en nuestros padres en desobediencia y por eso entró el pecado por la desobediencia y por la obediencia a uno que es Cristo viene la salvación. Ahora, en el cielo dice la sierva del Señor que Dios el Padre y el Hijo soportaron a Lucifer por muchos siglos. Cuando uno lee Patriarca y Profeta y lee el Espíritu de la Biblia, uno cree que el evento fue unos días, una semana y luego lo expulsaron del cielo. No, hermano, eso llevó siglos y siglos. Esto nos da a entender que nosotros en nuestra vida diaria debemos aprender a soportar a las personas, ¿verdad? En un matrimonio, en el colegio, en la universidad, en todos los aspectos. Pero va a llegar un momento del lapso tan largo que usted da de oportunidad a esa persona, va a llegar un momento en que usted se va a dar cuenta las consecuencias de lo que está sembrando esas personas. Y ya un momento de ruptura. ¿Sí me hago entender? Eso fue lo que pasó en el cielo. Satanás no se arrepintió. Siguió empeñado en su ideología de que lo que estaba haciendo era bueno. Dios sabía todo lo que estaba haciendo él. Y en un momento Lucifer dejó de servir a Dios en su cargo. Dios no le había dicho nada. Los ángeles se encargaban de decirle a él lo que tenía que hacer. Dios estaba dejando que todo cayera por su propio ¿qué? Peso. Para que Satanás no tuviera nada que decir Lucifer acerca de Dios. Oh, tú me estabas obligando a ser bueno. Me estabas obligando a pensar como tú, no como yo quiero. Si supuestamente nos diste libertad de expresión, libertad a libre albedrío,
¿por qué me vas a obligar a pensar como tú? O sea, Dios dejó que sus criaturas le sirvieran por amor, mas no por obligación. Lucifer decidió usar esa libertad, pero a su manera, de una manera muy extraña. Por eso se le llama el pecado el misterio, ¿verdad? De la iniquidad. Es un misterio que solo Dios nos puede explicar cuando estemos en el cielo. Y lo más interesante que el arcángel Miguel, hermanos, quien es Jesús, que luego lo conocemos en la tierra como Jesús, y van a ver algo interesante que por qué esta temática me encanta. Antes que apareciera el ángel Gabriel en la historia bíblica, ¿quién se mostraba como el ángel de Jehová? Cristo Jesús. Usted no va a ver en ningún relato del Antiguo Testamento que cuando el arcángel, el ángel Gabriel entra en función en la historia bíblica, no estaba el ángel de Jehová. Antes su función, ¿quién cubría esa vacante de Lucifer? Cristo Jesús. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Interesante. Antes de que Gabriel fusionara su labor en la tierra como el ángel que ocupó el puesto de Lucifer, y eso lo vamos a ver ahora, ¿quién era el que cubría ese espacio mientras se llenaba esa vacante? Esa vacante que es Lucifer, el ángel de Jehová. Por eso vemos con Manoah, con Sansón, vemos con Ana, con todo esto que se muestra al Señor, ¿verdad? Se le muestra a Josué especialmente, no con Ana, sino con Josué. Se le muestra a Josué, ¿verdad? Como el varón ¿qué? De guerra, ¿verdad? Lo ve con la espada desenvainada y le dice Josué, bueno, ¿eres tú de nosotros o contra nosotros? Y dijo que venía de parte del cielo, que era el ángel de Jehová. Maravilloso, hermanos. Vemos a Jesús manifestándose mucho antes, ¿verdad? De que viniera aquí por primera vez a la tierra como un bebé inofensivo. Era porque Cristo no le quedaba de otra que cubrir el espacio que tenía. Pero vamos a saber por qué Él tenía que venir. El Espíritu de la Biblia dice que había un propósito, el del tercer lugar. Padre, el Hijo y, en este caso, el gran querubín. Tenía una función importante y a Él dejar ese puesto, Jesús no le quedó de otra que ¿qué? Cubrir ese puesto. Como un buen líder, tiene que cubrir el puesto. Si falla el anciano, el líder de la iglesia, mi deber es ¿qué? Como hijo de Dios, cubrir ese puesto. Y eso fue lo que hizo Jesús. ¿Y saben lo más interesante? Cuando vamos a leer este pasaje, ya Lucifer había pasado siglos y siglos de la eternidad en contra de Dios. Y había hecho tanto estrago entre los ángeles que había hablado mal de Dios, muy mal de Dios. Que Dios era un autoritario que estaba esperando que cada uno pensara diferente para castigar. Hablaba muy mal de Dios, que la ley de Dios no se puede obedecer de esa manera. Estaba en contra. Por eso él dejó el puesto. Él ya no se sentía cómodo con la presencia de Dios. Era el que estaba más cerca a la presencia de Dios. Y por eso dice el Espíritu de Profecía, nadie de los ángeles y criaturas del universo sabía. Ellos decían, bueno, Dios nos creó porque Él nos dijo. Pero nadie sabía específicamente quién lo creó. Y entonces, ¿qué hace el Padre? Después de dejar bastantes siglos de que Lucifer estuviera en contra del arcángel Miguel, porque él a veces estaba en reunión con el Padre y él decía, ¿por qué él y no yo? ¿Estamos entendiendo, hermanos? Lucifer todavía no sabía que Jesús lo había creado. Y esta es la parte de la historia que me encanta, hermano. Este pasaje es el contexto, por eso le estoy dando todo el contexto para no estar fuera de texto. Dice, el Rey del universo Dios convocó a las huestes celestiales a comparecer ante Él a fin de que en su presencia Él pudiese manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba ¿quién? Su Hijo. ¿Y quién era el Hijo? El arcángel Miguel. ¿Usted se imagina que estemos todos entre amistad y hermanos y de repente, para que tengan más o menos una noción, estamos en el cielo y todos unidos? ¿Y quién iba a pensar que el más amigable de todos nosotros, el que nos trataba bien, que lo veíamos como un amigo, es el creador de nosotros? Hermano, qué humildad. Jesús demostró la misma humildad del cielo, la mostró en la tierra, hermanos. Hermanos, este mensaje me llega. Me encanta ver la psicología de Jesús, su filosofía, cómo actúa, cómo es su sabiduría, su conducta en momentos difíciles de la vida. No hay amor tan grande que el de Dios, que nos considera sus amigos. En esta semana he estado estudiando sobre eso, la amistad con Dios. La oración, cómo Dios nos considera sus amigos.
Y hermanos, estaba entre los ángeles, le servía a los ángeles, les ayudaba. Ellos le tenían respeto, por supuesto, pero era un amigo de ellos. Y cuando invita a Jesús el Padre, a Jesús para el frente y le dice a toda la hueste, porque ese es el texto, dice, él pudiese manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba su Hijo y manifestar cuál era la relación que él tenía para con todos los seres creados. El Hijo de Dios compartió el trono del Padre y la gloria del Ser eterno que existía por sí mismo y los cubrió a ambos. Hermanos, el Padre al fin, en ese pasaje dice, le muestra a los ángeles quién fue el que los creó a todos. ¿Y todos qué? ¿Qué pasó con todos? Dice el Espíritu, decía, se asombraron. Se asombraron saber que el arcángel Miguel los había creado, el Padre lo había creado a través de su Hijo, a todos ellos, por su palabra. Qué lindura, hermanos. Cuando yo observo en la Biblia, ¿no? Cómo es el carácter de Dios. Es humilde, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Todo lo sufre, todo lo cree. Dice que el cielo y Dios y el Padre y el Hijo se soportaron a Lucifer su maldad en el cielo. ¿Cuánto tú te soportas a alguien que te hace tanto daño en esta vida? Pero va a llegar un límite, todo tiene un límite. Y Lucifer no aguantó de ser tan malo contra Dios que él dejó su puesto. Y quedó la vacante vacía. Imagínense. Que alguien deje un puesto muy importante y quede esa silla ahí vacía. El Hijo no le quedó de otra que cubrir esa necesidad. Pero vamos a saber cuál era la función de esa tercera persona en el cielo. Vamos a ver. Hay una pregunta importante, la vamos a ver más adelante lo que le estoy diciendo. ¿Quién era el que seguía en autoridad después del gran legislador? ¿El Hijo de quién? De Dios. Segundo, en autoridad. Dice, el Hijo de Dios estaba después en autoridad al gran dador ¿de qué? De la ley. ¿Quién fue el gran dador de la ley? El Padre. ¿Y a quién se la dio? Al Hijo. ¿Y en la autoridad quién era después del Padre? El Hijo. Eso queda claro. Hay otra cita, estas cosas ya las conocemos. El Hijo de Dios era el segundo en autoridad después del gran legislador, Dios el Padre. El Padre es el mayor, en que es el primero. Y el Hijo es el próximo, ¿en qué? En autoridad. Pues se le ha dado todas las cosas para que él ejerza esa autoridad. Así como en la historia de José, ¿se acuerdan? Fue vendido como esclavo por sus hermanos a Egipto. Y los egipcios lo maltrataron, tuvo una mala experiencia, lo echaron a la cárcel. Pero luego el Señor vindicó su santidad de este joven por obedecer a Dios. Fue fiel. ¿Y qué pasó? El Señor lo puso en segundo en autoridad, ¿después de quién? Del faraón. Era una representación de Cristo con el Padre. El Padre es la autoridad máxima. Y el faraón le dijo a José, yo seré después de ti, yo seré la primera autoridad. Pero tú después de mí ejercerás toda la autoridad. Y que todos te obedezcan y te hagan caso, porque yo confío en ti. Y tan lindo, ¿no? Vemos que el Padre confía en su Hijo y le dio todas las cosas para que Él hiciera conforme a la voluntad. Cristo es nuestro ejemplo. Él estaba después de Dios en las cortes, ¿qué? Celestiales. Pero vino a esta tierra a vivir ¿entre quiénes? Entre los hombres. Y dice, el Hijo de Dios había ejecutado la voluntad ¿de quién? Del Padre, en la creación de todas las huestes del cielo. Y a Él, o sea, a Cristo, como a Dios el Padre, debían ellas tributar homenaje y ¿qué? Lealtad. Jesús nunca pidió eso, pero el Padre demostró todo el puesto que tenía Jesús, ¿no? Como el arcángel Miguel. Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia sobre todas, ¿qué? Las huestes angélicas. Él dominaba, él organizaba, él mantenía en orden el cielo, ¿verdad? Lo que es la jerarquía celestial. Era uno con el Padre antes que los ángeles fueran, ¿qué? Creados. Ante los habitantes del cielo reunidos, el Rey, Dios, ¿verdad? Declaró que ninguno, excepto Cristo, Él es la excepción, el Hijo unigénito de Dios podía penetrar en la plenitud de sus designios. Como dice el profeta Zacarías, la convocación de dos. La convocación de paz de dos. Esa cita la vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver quién era el tercero en autoridad después del Padre y del Hijo. Mire qué privilegio. Y era una criatura, era Lucifer, llamado en hebreo Luzbel, ¿verdad? ¿Quién era el que seguía en autoridad y honor en el gobierno de Dios? Mire esta cita interesante, Historia en la Redención, página 13. En el cielo
Antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al del amado ¿qué? Hijo de Dios. El pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. ¿Quién tenía más honor después del Padre y el Hijo? Lucifer, hermanos, que hoy en día es Satanás, un ángel caído. Y sabe que cuando Dios creó a Lucifer, lo creó con música. ¿Ustedes sabían eso? Por eso Lucifer sabe tocar las melodías de la música del mundo. ¿Sabe para qué? Para el mal. Él sabe cómo meterle en la mente de los jóvenes hasta llevarlo al suicidio. Él sabe poner músicas tristes, él sabe poner músicas alegres, él sabe cómo moverle sus sentimientos. Él sabe también de ciencia, él sabe cómo penetrar al desequilibrio del ser humano a través del oído, puede desequilibrarlo, él sabe. Él sabe cuántos decibeles puede escuchar en la norma del cuerpo humano y el exceso de ellos, y por eso pone música rap pesada y todo eso para que las personas se desequilibren su estabilidad en esta vida. Él lleva a la gente a la drogadicción, a los jóvenes. Los lleva a pervertir a la homosexualidad, a las cosas perversas de hoy en día. Satanás sabe muy bien usar la música. El pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. Lucifer, el hijo de la mañana. ¿Qué significaba Lucifer? El hijo de la mañana. Qué lindo, ¿no? En el cielo vamos a saber detalles, ¿no? De esa creación. Vamos a saber por qué Dios le puso el hijo de la mañana. Lucifer había sido el más alto de todos los seres creados y el primero en revelar ¿qué? Ahora, ¿cuál era la función de Lucifer en el cielo como tercero en honor y autoridad? Era revelar los propósitos de Dios ¿a quién? Al universo. Y hermanos, vamos a ver una cita más adelante, que el que ocupa el puesto de Lucifer después de que el ángel de Jehová cumpliera la función mientras encontraban a alguien para ocupar el puesto, esa persona cumple el propósito de Dios ya no ante el universo, sino en la tierra. Revelar los propósitos de Dios a los habitantes de la tierra. Así como Lucifer, su trabajo primordial era revelar los propósitos de Dios al universo. ¿Y cómo lo vemos? Lo vemos, por ejemplo, en la cita de Apocalipsis. Vayan conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 1. Miren la función interesante de aquel ángel que está ocupando el puesto de Lucifer. Dice allí, Apocalipsis 1 al 3, dice, y la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Quién le dio la revelación a Jesucristo? El Padre. Ahí está, Dios el Padre en primer lugar. Está luego ¿quién? El arcángel Miguel, que es Jesucristo. Luego para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Pero ¿cómo los siervos de Dios en la tierra iban los profetas a recibir ese mensaje? Necesitaban un mediador, un mensajero. ¿Quién era ese mensajero? Dice, y la declaró enviándola, verso 1, Apocalipsis 1:1, ¿por medio de quién, hermanos? A su siervo Juan. Entonces, ¿cómo comunicó Dios los propósitos revelados a Jesucristo, del Padre al Hijo? ¿Cómo lo reveló a la tierra? ¿Por medio de quién? De su ángel. Interesante. Y dice, versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Ahora vemos más adelante que ese ángel fue el que le reveló el libro de Daniel. Y es llamado nada más y nada menos que el ángel Gabriel. Y el ángel Gabriel le ayudó a interpretar las visiones y sueños que tuvo Daniel y Nabucodonosor. Y eso fue lo que fue escrito en el libro de Daniel. Fue Gabriel, el varón de Dios, que pudo ayudar al profeta Daniel para que se escribieran las cosas para estos últimos tiempos. Por eso le dice al final en el libro, sella las palabras que éstas serán para el tiempo del fin. Y cuando se abre es el libro de Apocalipsis. Por eso el libro de Apocalipsis significa ¿qué? Revelación. En griego significa descorrer el velo. Como usted tiene una ventana y ahora usted abre la ventana y descorre el velo. Quita la cortina
y va a haber iluminación. Eso es el libro de Apocalipsis, un libro que ilumina, un libro que nos revela las cosas que están sucediendo y las que van a suceder. Y entonces cuando vemos que el mismo ángel Gabriel, vemos en el capítulo 19, vayan conmigo, que es el versículo de esta mañana. Y eso fue lo que más me interesó de esta temática, poder estudiar a fondo, ¿no? Apocalipsis 19:10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, esta es la experiencia que tuvo Juan, el discípulo amado, el profeta. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, ¿verdad? Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu ¿de qué? De profecía. O sea, el ángel Gabriel está contando todo las profecías del libro de Apocalipsis. Y Juan se asombra porque el ángel Gabriel dice en el verso 9, 19:9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y él me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Y qué hizo Juan? Dice que se postró en adoración hacia el ángel. Y el ángel, ¿qué le dijo? Después que él se postró, y él me dijo, mira, verso 10, no lo hagas. Yo soy, ¿qué? Consiervo tuyo y de tus hermanos, ¿qué? Profetas, ¿verdad? Que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y luego vemos en el capítulo 22, Juan, el discípulo amado, como profeta, vuelve otra vez a adorar al ángel por las revelaciones. Vamos a leer 22:8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas que el ángel estaba mostrando, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar, porque leímos en el capítulo 1 que es el ángel que fue comisionado para revelar los propósitos de Dios para Juan y toda la humanidad. Gracias a ellos gracias a ese ángel, tenemos el libro de Apocalipsis. Y entonces, como Juan estaba recibiendo esas revelaciones, dice Juan en el verso 8, yo soy el que oyó y vio estas cosas, y después las hube oído y visto, me postré, ¿para qué? Adorar a los pies del ángel que me mostraba, ¿qué? Estas cosas. Verso 9, ¿qué le dijo el ángel? Nuevamente, por segunda vez le dice, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Le hago una pregunta. Muchos adventistas leen estos pasajes. Pero lo que me inquietó de esta temática, hermanos, de la jerarquía celestial, es por qué el ángel Gabriel dice que fue uno de los hermanos profetas en esta tierra. ¿Por qué el ángel Gabriel le dice, yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas? En pocas palabras lo que le está diciendo es, yo fui profeta en la tierra como tú lo eres. Tremendo, ¿están entendiendo, hermanos? No te postres a mí. Yo no soy digno que te postres, solo adora a Dios. Porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. ¿Quiénes son los que tienen que guardar la palabra del libro de Apocalipsis? Solo los que estamos en esta tierra. ¿Están entendiendo, hermanos? Este mensaje, esta revelación no es para los ángeles. ¿Para quién esta revelación? ¿Quiénes son los beneficiados de esta revelación? Nosotros. ¿Qué hace el ángel Gabriel diciendo que él también se está beneficiando? Y cuando veamos una cita del Espíritu de profecía, que los que ocupan el puesto de Satanás y de los ángeles caídos son seres humanos. ¿Están entendiendo, hermanos? Quizá usted no ha escuchado este tema, pero esto es muy bueno que lo sepamos. La Biblia no hay que leerla que ponga un aire acondicionado ahí o más antiguo, ¿no? Un ventilador y así, abuelo de pájaro. No, hermanos. La Biblia hay que leerla con detenimiento, con el punto y coma y con los dos puntos y con todas las tildes. ¿Sí me hago entender, hermanos? Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le voy a dar un ejemplo en la salud. Siempre tengo que tocar algo de salud. Hermana Doris aquí está también. Siempre tengo que ver algo con la salud. Usted cuando come y come apurado, ¿cómo se siente después de comer rápido, apurado? Muy lleno, a algunos le cae mal el estómago, uno siente agruras, ¿verdad? Le duele la panza porque no se masticó. Pensamos que el estómago tiene allá las trituradoras de dientes, cuando están es acá. Mejor dicho, no comimos, tragamos, ¿verdad? Comer apresurado no es bueno. Ahora le pregunto, ¿la palabra de Dios hay que comerla apresurada? No, hay que con meditación, con tiempo.
hay que masticar bien la palabra de Dios. Por eso yo siempre, hermano, que ustedes, como me han conocido, siempre le enfatizo que no hay nada mejor que las Sagradas Escrituras. Es el mejor pan. No hay nada mejor que estar leyendo comentarios humanos. Se le da su crédito a los doctores, teólogos, todos, a lo que uno dice. Pero no hay nada mejor que la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? No dice las Sagradas Escrituras. Con guardar tu palabra, dice el salmista en el Salmo 119, 9, 11. He guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Y qué dice Eclesiastés 12:1? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos de los cuales digan ellos, no tengo contentamiento. ¿Qué esperar llegar a la vejez, jóvenes? Para que luego te quejes por no haberle servido a Dios. Y ahora te das cuenta ya en tu adultez que perdiste todo un tiempo, que le hubiese servido a Dios de todo corazón. Y llegar a la vejez con un pesar que te das cuenta ahora que los caminos de Dios eran lo mejor y que no lo pudiste disfrutar ni servir a tu maestro. Hoy es el día de la salvación. Dios te está llamando, jóvenes que me escuchan. Cristo te necesita. Él necesita hacer un cambio en tu vida, transformarte, hacerte la persona que tú nunca pensabas que ibas a ser. Hermano, yo nunca pensaba que iba a predicar a las multitudes de gente. Yo nunca pensé eso. Nunca pensé que iba a ser un predicador. Ni por la mente. Usted creo que no me va a creer lo que le voy a decir. Pero mi mamá siempre me decía, usted me habla con los ojos. Usted sabe de esos niños que no hablan mucho. Yo era uno de esos. Yo sé que se están riendo, ¿no, hermanos? Porque ahora el pastor Ardila habla hasta por los codos, ¿no? Yo sé que usted no me cree. Pero ¿sabe qué? Cristo transforma la vida de uno, hermanos. ¿Y sabe qué es lo que me hace hablar a mí? La palabra de Dios. Porque la he conocido. Y quizás de niño era callado hasta ser joven, 15 años, era porque no tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios. Pero cuando Dios te imbuye de la palabra, cuando tú te dedicas a estudiarla, cuando tú te dedicas a profundizarla, hermanos, eso no se puede quedar ahí adentro, hermanos. Eso hay que sacarlo. Hermano, yo no me hallo en otra cosa que predicar el evangelio eterno de Dios. Oren, oren por este siervo de Dios que desea siempre servirle a mis hermanos, a la iglesia y a nuestro Dios. No es fácil para la vida de un ministro, un pastor, porque tenemos nuestras luchas como cualquier otra persona. Pero que la palabra de Dios nunca se deje de predicar. Con nuestra vida y por nuestras palabras. A la ley y al testimonio dice, si no dijere conforme a esto, porque no ha amanecido. Y volviendo a recapitular, Lucifer tenía un puesto muy prominente después del Padre y después de ¿quién? Del Hijo. ¿Ya están entendiendo por qué tocamos el tema de Apocalipsis 19:10 y Apocalipsis 22? Porque el ángel Gabriel ocupa el puesto de Lucifer. Ahorita vamos a ver esas citas. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y es por eso que me creó la inquietud. ¿Quién es el ángel Gabriel? Eso lo vamos a estudiar, pero quiero que entendamos la jerarquía primero. Cuando entendamos todo esto, usted va a poder entender toda la profundidad de quién es Gabriel. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo dejamos hasta acá y después continuamos o quieren un poquito más? Porque no sé a qué hora, hasta qué hora tenemos. 2:30. Ok, son las 12:10. Muy bien, tenemos 20 minutos, hermano. Vamos a aprovecharlo porque son 60 láminas. Dice, pero no vamos a hacerlo todo, no se preocupen para los que vamos a comer. Creo que vamos a comer acá, ¿verdad? Por la gracia de Dios, no. Ok, todos debemos, vamos a terminar más temprano. Todos debemos comprender que hay un ángel que caído, Lucifer, que una vez estuvo ocupando un lugar inmediatamente inferior al de Cristo en honor entre las huestes celestiales. Tenía un puesto de honor. Imagínense, usted tiene la oportunidad de estar tan cerca de la presencia del Padre y del Hijo. Qué lindo honor, ¿no? En el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso. Oiga, pero si le dieron todo lo que quería y fue creado tan especial, y nosotros ni envidiaban su puesto, nunca lo envidiaron el puesto de él, porque él tuvo que envidiar el de Jesús. Qué cosa, ¿no? Los seres creados como somos. Dice, era un ángel honrado y en excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. Lucifer era el querubín cubridor, el más exaltado de los seres celestiales creados. Dice, su posición era la más cercana al trono de Dios. Y estaba íntimamente ligado e identificado con la administración del gobierno de Dios. O sea, que sabía muchas cosas también. Había sido ricamente dotado por Dios con su propia, ¿qué? Gloria y majestad y poder. ¿Saben quién en un tema de estos
que vamos a hablar más adelante con la ayuda de Dios. Cada vez que tengan la predicación vamos a enfocarnos en esto, ¿no? Vamos a dejar las temáticas de eventos finales por un rato, que esas eran para las tardes, pero cuando toquen el sábado en las mañanas vamos a hacer esto, continuar esta temática, la serie del conflicto, ¿no? Hoy estamos en la jerarquía. Pero vamos a darnos cuenta que Lucifer era el director de la orquesta sinfónica. Dice el Espíritu de Profecía que cantaba a varias voces al mismo tiempo. Ningún ser humano puede hacer varias voces al mismo tiempo. ¿Solo quién? Lucifer. Por eso, hermanos, él sabe manejar bien la música. Él sabe cómo destruir un alma a través de la música. La música tiene una influencia, quiéralo o no, para bien o para mal. ¿Estamos entendiendo, hermano? Ahora los patriarcas, los sabios, como Salomón, usaba la música para un bien. La usaba para adorar a Dios, la usaba para enamorar a la chica. No hay nada de malo de enamorar usted a su esposa y decirle sus cosas bonitas. Usted componer su propia música para ella, eso no es malo, no es pecado. Ah, por allá le dijo a la hermana a alguien, ¿no? Ya ve, ya ve. Sí, que usted las componga, sea romántico. ¿Cuál fue la primera música que le salió a Adán? ¿Ah? Hueso de mis huesos. Carne de mi carne, ¿no? Sí. ¿Ah? Y después le dice varona, pero para nosotros como más duro, ¿no? Bueno, yo creo que Eva entendió muy bien. Nuestra cultura después de ese 1000 años de pecado ya como que tergiversamos esa palabra, ¿no? Pero para Eva fue lo más tierno, ¿no? Es como decir mi media naranja, ¿no? Varona. Ay, hermanos. Qué bonito es el Señor, ¿no? Su palabra. Así que es como usted le dé uso a la música, hermanos. No hay que deshonrar a Dios. Hay que hacer, como el Señor dice, equitativo, ¿no? La música es buena, la que es buena. La mala es mala. Si usted quiere ser romántico, séalo con su esposa, con su novia. Porque por algo usted se casó, ¿no? El muchacho tuvo que hacer algo. Unas frases bonitas, una música dedicada a ella, eso está bien. Pero hoy en día la juventud usa la música para drogarse, para hacer maldad, para matar. Es más, los peores asesinos en serie primero escuchan una música pesada para luego hacer lo que tienen que hacer. Porque es la manera en que ellos pueden motivarse a hacer eso. Imagínense. Terrible. Lucifer era el querubín cubridor y el más exaltado de los seres celestiales creados. Su posición era la más cercana al trono de Dios y estaba íntimamente ligada, identificado con la administración del gobierno de Dios. Había sido ricamente dotado por Dios con su gloria, majestad y poder. Muy bien. Vamos a ver ahora la jerarquía. Ya vimos la jerarquía celestial. Ahora vamos a detenernos en la jerarquía celestial después de la rebelión del Sinaí. O sea, ¿en tiempo de quién? De Moisés. Vamos a ver algo interesante cuando el pueblo estaba en el desierto. Y vamos a ver que Gabriel empieza su función después del Sinaí. Después de que van a entrar a Canaán, entonces entra una función interesante. Gabriel y la revelación de los propósitos de Dios. Vamos a ver algo importante sobre Gabriel. ¿Quién revela los propósitos de Dios a los hombres pecaminosos? Sabemos que el tercer puesto, después del Padre y el Hijo, era Lucifer, Satanás, hoy en día, ¿no? Y Lucifer, su propósito era ¿cuál? Revelar los propósitos de Dios al universo. Él se encargaba de decirle a los ángeles lo que tenían que hacer de parte de ¿quién? Del arcángel Miguel. Y claro, imagínense, fue una bofetada cuando después de muchos siglos el Padre soportara a Lucifer con su envidia y su egoísmo contra el arcángel Miguel, y después que todos los presenta a los ángeles y delante de Lucifer mostrar al Hijo y decir que Él los creó. Eso fue una bofetada grandemente. Pero, ¿cómo se dice? Educadamente, ¿verdad? Con humildad. El Padre dijo, mi Hijo fue el que los creó. Y dice la sierva del Señor que Lucifer, al ver esa revelación así, miró y se dio cuenta que había hecho muy mal. Había traído mucha maldad sobre ángeles que ya lo seguían. Y él, por pensar que ya había engañado a muchos, se cerró de mente. ¿Y qué dice? Voy a continuar con mi plan malévolo. ¿Qué cosa, hermano? Dios nos llama de diferentes maneras. Y quizás tú estás tan hundido en el pecado y no quieres escuchar la voz de Dios. Pero llega un momento en donde el Padre
te va a mostrar a Cristo en toda tu vida, así de frente, solo para hacerte el último llamado y decirte que Él te ama tanto, que te arrepientas y te vuelvas de todo corazón a Él. Cristo fue la única salvación para Lucifer. Pero él ¿la qué? La rechazó. Solamente en Cristo hay salvación. No en más nadie, no en el Espíritu Santo, no en un ángel, no en un ser humano, no en un pastor, no en un cura. En nadie hay salvación, sino solo en Cristo Jesús. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Va a haber un momento en nuestra vida, en nuestra rebelión de pecado, que solo tú, Dios, sabe. Pero Cristo se te va a revelar de manera sorprendente en tu vida, que va a ser el último llamado, porque el Señor quiere derramar su Santo Espíritu en lluvia tardía. Él no quiere que nadie perezca. Los profetas de antaño dicen que Jehová, Dios, no desea la muerte ni aún del impío. ¿Y cómo culpamos hoy en día a la sociedad? Lo que pasó en el World Trade Center, ¿no? Culparon a Dios. Señor, ¿por qué permitiste esa muerte de tantas personas en ese edificio? Eso es lo que le mete Satanás a la gente. Huracanes, desastres, lo que pasó en Guatemala. Ah, no, es que eso se lo merecen porque la gente está apartada de Dios. Dios los castigó. Hermanos, llamarle a lo bueno malo es pecado, dice la Biblia. Y llamarle al malo bueno es también pecado. Culpar a Dios es llamarle bueno a Satanás. Satanás tira la piedra y se esconde. Él es la misma teoría que él estaba llevando en el cielo, engañando por siglos y siglos de la eternidad a los ángeles. Es la misma que está usando, la misma estrategia de poner a mal a Dios, su carácter y su amor en esta tierra. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Es el mismo método. ¿Acaso no le dijo a Eva? No, lo que pasa es que Dios es egoísta. Él no quiere que ustedes se le abran los ojos como yo. Mira cómo yo hablo como serpiente, mire cómo yo hablo. Los animales no hablan y yo estoy hablando gracias a esta fruta. Lo que pasa es que Dios no quiere que usted coma de esta fruta, porque el día que usted coma va a ser como Él. Tremenda trampa le hizo a Eva, hermanos. Y ustedes saben todo el relato bíblico. A Eva no le quedó de otra y no, pues. ¿Y qué hizo Lucifer? Le agarró él mismo le agarró. Algunos dicen la manzana, ¿no? Pero es un fruto que no sabemos. Le agarró el fruto y se lo puso en las manos de ella. Así que las serpientes tenían antes manos. ¿Sabían ustedes eso? Ahí lo dice el Espíritu decía. La palabra de Dios dice que poseía manos, tenía manos. Pero al ser maldita, Dios quitó que se arrastrara por toda ¿qué? La tierra. Y por eso Lucifer no ha podido salir de aquí, porque ningún planeta, él tentó a los demás planetas con la misma estrategia, pero allá no pudieron. Allá no pudo entrar. Y por eso quedó arrastrado en esta tierra. Aquí fue el único lugar donde halló él a donde arrastrarse. ¿Quién revela los propósitos de Dios a los seres humanos? Respuesta, deseaba toda la gente, página 73. Admirable pensamiento que el ángel que sigue ¿qué? En honor de Dios es el escogido para revelar los propósitos de Dios a los hombres pecaminosos. Estamos hablando de la jerarquía terrenal, pero que tiene que ver con el cielo. Ahora, el ángel que ocupó el puesto de Lucifer tiene un propósito. Sigue en honor al Hijo de Dios y es el escogido para revelar ¿qué? Los propósitos de Dios a los hombres pecaminosos. ¿Y quién era el ángel Lucifer en el cielo? Era el que revelaba los propósitos de Dios al universo, a las criaturas creadas celestiales. Por eso se llaman ángeles celestiales. Ellos no son terráqueos, no son de la tierra, ellos son extraterrestres. Así que los que están escuchando que creen los platillos voladores extraterrestres, bueno, primero la ciencia lo hace acá. Y lo que ven son lo que la ciencia hace. Eso ya lo sabemos. Y dos, los ovnis, los objetos voladores no identificados o los extraterrestres ya están aquí de hace rato. Una vez me dijo un hermano, ¿cómo, pastor, que usted cree en los extraterrestres? Claro. ¿Acaso que son los ángeles malos que están acá? Ellos fueron formados del polvo de la tierra. Nada más los seres humanos fuimos formados del polvo de la tierra, hermanos. ¿Quiénes son los extraterrestres? Teóricamente son los que no fueron formados de la tierra. ¿Quién es Lucifer y sus ángeles? Así de sencillo. Estamos más bien cundidos de extraterrestres acá. A diario usted está hablando, algunos se hacen hasta semejantes a ellos.
Y hablan con ellos, se llaman los mediums, ¿no? Los brujos. Hablan hasta con extraterrestres. Hermanos, es terrible. La gente preocupada que uno ni... Y eso son cosas que hace la ciencia, ¿no? Apruebe. La gente cuando ve eso de Europa y ven por acá que se mueve. ¿Usted supiera cuánto Estados Unidos ha invertido en dinero en la ciencia? En Discovery Channel aparece cómo ha hecho esos platillos. Interesante. Y lo ponen a prueba, son de los militares. Y la gente cuando lo ve, pues se asustan, piensan que son los... La ignorancia, hermano, es pecado. Y conoceréis, dijo Jesús, la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libre del error, hermanos. Si hay extraterrestres, pero son los ángeles caídos. Y están los extraterrestres, que son los ángeles buenos, que Dios nos comisionó para salvarnos. Amén. Y mire lo que sigue diciendo. Vamos a ver rápidamente. ¿Quién es ese ángel que sigue en honor al Hijo de Dios y que revela los propósitos de Dios a los hombres? Fue Gabriel, dice la respuesta. El ángel que sigue en jerarquía al Hijo de ¿quién? ¿Y quién antes era el que cubría ahí? Lucifer. ¿Quién ocupó el puesto de Lucifer? El ángel Gabriel. ¿Quién trajo el mensaje divino a quién? ¿Se acuerda, hermanos, que se lo dije? Porque todo lo que yo le voy a decir es conforme a lo que dice la palabra de Dios. A la ley y al testimonio. Si no dijéramos conforme a eso es porque no nos ha amanecido. No debemos tener el púlpito para hablar de nosotros mismos, sino hablar de Cristo Jesús y su palabra. Y por eso dice la palabra de Dios que fue el ángel Gabriel quien le dio el mensaje divino ¿a quién? Al profeta Daniel. Y fue a Gabriel, su ángel, a quien Dios envió Cristo para revelar el futuro al amado Juan. O sea que el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, ¿cuánto tienen de tiempo? Casi 700 años de diferencia. Ese ángel Gabriel no se pone viejito, ¿no? Adán duró como 900 años, ¿no? Matusalén más. 969, ¿no? Y aún así, no se veían tan viejos. Pues el ángel Gabriel menos. Hasta hoy en día existe. Pregunta, ¿cómo respondió Gabriel al anciano sacerdote Zacarías? ¿Se acuerda de quién es Zacarías? Que le tocó turno en esa fecha en el santuario servir como el sumo sacerdote. El padre de Juan el Bautista, el primo de Jesús. ¿Por parte de quién? De María. Elizabeth era la mamá. Y él era mayor, Juan el Bautista, 6 meses que Jesús. Así que podemos sacar los cálculos bíblicamente y cronológicamente que Jesús no nació en invierno. Nació en otoño. Pero el idealismo de otras religiones enseñan que Jesús nació un 24 o 25 de diciembre. Pero eso es falso. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hermano, no hay nada mejor que el estudio de la Sagrada Escritura. ¿Cómo respondió Gabriel al anciano sacerdote Zacarías? Mire, a la pregunta de Zacarías, el ángel respondió, ¿yo soy quién? Gabriel. Y fue el mismo Gabriel, hermanos, que se le presentó a María. Le dijo, bendita, tuvo mujer de entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Porque iban a ser ¿quién? Cristo Jesús, el Salvador de la humanidad. ¡Qué privilegio! Mira, María era tan pobre, con José eran tan pobres. Él era viudo. Él se le murió la esposa. Y en la tradición judía, según la Biblia, cuando moría la esposa, pues él podía casarse, rehacer su vida. Él era mayor de edad que María, por supuesto. Pero ella lo amó tanto, pues fueron esposos que ellos ni siquiera tuvieron dinero para poder hacer una boda religiosa. Imagínense eso. Hoy en día vemos, no, si aquel se casó sin boda, pues está pecando. Hermanos, bíblicamente la boda civil está sancionada por el cielo. ¿Sí están entendiendo eso, hermanos? Bíblicamente está sancionada por el cielo. Hoy en día, póngase a pensar, vea una boda religiosa. Hermano, es carísimo. Demasiado. Eso es vanidad de vanidades, hermanos. Es cierto, hay que ser feliz a la esposa, no hay que hacer cosas. Pero, hermanos, hoy en día hasta se gastan miles y miles de dólares, hermanos. ¿Y los pobres qué pueden hacer? No pueden darle esa felicidad a la esposa. Por eso Dios también gobierna fuera de la iglesia, gobierna muchas cosas. Él fue el que puso magistrados, puso policía, puso todo esto para gobernar, hacer un orden. Dios mismo fue, en su sabiduría, le dio a los jueces, a las cortes, a las alcaldías, casar a las personas. Eso viene de Dios, hermano. Y si no viene de Dios, entonces ¿por qué ustedes los cristianos se casan por lo civil? Pues dejen eso así.
No, porque es que Dios quiere proteger a la familia. Él no quiere que un hombre malo deseche a una mujer así nomás y la deje desamparada con hijos. Él quiere que se haga responsable el hombre. ¿Sí me hago entender? Porque el hombre es el proveedor del hogar. Y si no me cree, hermano, ahí está Romanos 13, ahí lo pueden leer. ¿Quién pone las autoridades en esta tierra? La iglesia no puede gobernar el gobierno de Estados Unidos. Dios se está encargando. Dice, Dios tiene ángeles y personas claves allí en esas funciones. Dice que ángeles se personifican para influenciar a los jueces de los congresos. Pero Dios no los puede obligar. Pero Dios influye positivamente. Cuando el Espíritu de Dios se retire, que el fin del tiempo se gracia se acabe, que ustedes lo saben. Cuando se acabe el fin del tiempo de gracia, hermanos, ya Dios no va a estar ni con los gobiernos, ni con la iglesia. Va a estar con los fieles que guardan los mandamientos de Dios. ¿Están entendiendo, hermanos? A la pregunta de Zacarías, el ángel respondió, yo soy Gabriel, el que estoy delante de Dios, y soy enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. ¿Dónde se encuentra Gabriel? ¿En qué posición? Tercero. Está delante del Padre y del Hijo. Y te voy a dar buenas nuevas, le dice a Zacarías. 500 años antes, Gabriel había dado a conocer a Daniel el periodo profético que había de extenderse hasta la venida de Cristo. El conocimiento de que el fin de este periodo se acercaba había inducido a Zacarías a orar por el advenimiento del Mesías. Y he aquí que el mismo mensajero, Gabriel, dice, por quien fuera dada la profecía, había venido a anunciar su cumplimiento. Él fue que le dijo a Zacarías, vas a tener un hijo. Y él decía, pero ¿cómo yo voy a tener un hijo en mi vejez? Hombre de poca fe, ¿no? Si se lo di a Abraham, que era más viejo que tú. Ay, pobrecito, los otros seres humanos, ¿no, hermanos? Desconfiamos a veces de que Dios puede hacer milagros en nuestra vida. Yo creo que cuando es la voluntad de Dios, hermano, hasta una mujer de... imagínese si Sara dio a los 90. ¿Ah? Hermano, para lo que es imposible para el hombre, ¿qué dice la Escritura? Para Dios es posible, hermano. No hay nada imposible para el Señor. Él puede convertir las aguas amargas en aguas de fuente de sanidad. ¿No lo hizo en los tiempos de Eliseo? Se envenenó el agua, envenenaron la olla de la comida. Y Dios no demostró eso, hermano. Se acabó hasta el jugo de uva en una boda y con agua convirtió en jugo de uva. Y fue la mejor. Hermanos, hay que creerle a Dios. Amén. Hay que confiar en Él. Hay que pedirle a Dios, Señor, ayúdame a confiar. Aumenta mi fe. Romanos 10:17, ¿qué dice? ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe? La fe está por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios, hermanos. Vamos a terminar con esto. ¿Cómo confirmamos con la Escritura que Gabriel ocupa un alto puesto de honor en las cortes celestiales? Dice, las palabras del ángel, yo soy Gabriel, esto está en Mateo, yo soy Gabriel, lo comenta la sierva del Señor, yo soy Gabriel, estoy delante de Dios, demuestran que ocupa un puesto de ¿qué? De alto honor en los atrios celestiales. El Salvador habla de Gabriel en el Apocalipsis diciendo que la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? ¿Qué está diciendo el Espíritu? Decía que Apocalipsis 1 al 2, que lo leímos, ese ángel que Dios comisionó después del Hijo, para darle a Juan la revelación, es nada más y nada menos que ¿quién? Gabriel. El ángel Gabriel, el que reveló todo el libro de Apocalipsis. El Salvador habla de Gabriel en el Apocalipsis diciendo que la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo. Me encanta cuando el Espíritu Profecía saca las citas y eso te hace entender un marco interesante que a veces no lo vemos con lupas, pero no hay nada mejor que el Espíritu Profecía para ampliar la palabra de nuestro Dios. Y a Juan el ángel declaró, yo soy siervo contigo y con tus hermanos ¿qué? Hermanos, ¿por qué el Espíritu de Profecía enfatiza ahora Apocalipsis 19:10? Apocalipsis 22 que leímos, ¿se acuerda? ¿Por qué lo saca? Ahí hay misterios interesantes. Pero como dice, yo me baso en un principio, ¿no? Cuando empecé a estudiar esto, lo primero que hice fue Deuteronomios 29:29. Vayan conmigo al libro de Deuteronomios, capítulo 29, verso 29. Este es el principio que siempre debemos tener en mente. Las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Jehová, nuestro Dios. Mas las reveladas son ¿para quiénes? Para nosotros
y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta santa ley. Amén. Hermano, yo no me iba a meter donde no me tenía que meter. ¿Sí me hago entender, hermanos? Pero cuando a mí me dice la Biblia y el Espíritu decía que este ángel se dice, yo soy consiervo contigo de tus hermanos los profetas. Y el Señor me está dando permiso de investigar, ¿sí o no? ¿Nos está dando permiso de investigar, sí o no? Sí. Gloria a Dios, hermano. Si nos dio permiso de saber quién era el arcángel Miguel, ¿por qué no nos da permiso ahora que nos está revelando acerca del ángel Gabriel? ¿Estamos entendiendo, hermanos? Si nos reveló en el Espíritu de Profecía que fue tan importante para el Espíritu de Profecía revelarnos de que el ángel que se le dio el libro de Apocalipsis para que se lo revelara a Juan era el ángel Gabriel, si fue de tanta importancia no hubiesen dicho su nombre y ya. Pero cuando Dios da tips de importancia y repite 2 veces la adoración de Juan hacia el ángel y el ángel le dice lo mismo, yo soy consiervo de tus hermanos profetas que fue en la tierra, igualito soy. Es porque Dios nos quiere decir algo. Amén. Que el que ocupa el puesto de Lucifer es nada más y nada menos que el ángel Gabriel. Y después vamos a ver una cita del Espíritu decía que el que ocupa el puesto de Lucifer es un redimido de la tierra. Gloria a Dios, hermano. Hermano, ¿saben? A mí me llena esto mucho. Porque nosotros no somos dignos ni siquiera del perdón de Dios. Nosotros le fallamos en la persona de Adán y Eva. Algunos dirán con orgullo, si yo fuera Adán y Eva no hubiésemos pecado. No, hermano. Mejor dicho, ya pecamos. En la profundidad del hebreo, el pensamiento hebraico, nosotros ya estamos en los genes de Adán. Así que todos, por cuanto uno pecó, todos pecamos. ¿Sí están entendiendo? Porque nosotros estamos allí. Para que lo entendamos clínicamente, nosotros estamos en los espermas de Adán. Así de sencillo, hermano. ¿Cómo usted va a decir que iba a ser mejor que Adán? Usted no puede decir, o que usted iba a ser mejor que Eva. Somos los mismos, hermanos. Hubiésemos hecho lo mismo, o quizás hasta peor. Pero Dios en su bondad, al futuro, hermanos, de salvar a los redimidos, a los que sí desearon obedecer su palabra y seguir a Cristo, al final el Señor hará de este diminuto planeta la capital del universo. Hermanos, los demás mundos no le fallaron a Jesús. Obedecieron. Ustedes sabían que en los demás mundos que Dios tiene creado y otras criaturas de otros planetas que son hasta más grandes que el de nosotros, tienen el árbol del bien y el mal. ¿Sabían ustedes eso? Más adelante después lo vamos a estudiar con esto del interesante, Gabriel. Saber cosas más del cielo. Que las que son reveladas son para nosotros. Amén. Las que no son reveladas, este siervo va a callar. Porque el silencio es oro. Pero hermanos, no puedo callar lo que el Señor nos ha revelado. Y saben qué interesante, que en el cielo o en los otros planetas no han caído porque ellos no le han hecho caso a Satanás. Por eso no halló lugar en otros planetas, sino aquí. Nosotros le hicimos el nido y él está muy contento acá. Tristemente, ¿no? Pero ya basta, no le podemos dar larga a esto, hermanos. Porque Dios en su infinito amor hará de este planeta diminuto, el más pequeño de todos, la capital del universo. Hermano, eso me para los pelos a mí, hermano. Cuán amor tan profundo. No somos dignos, hermanos. Dios, teniendo más planetas donde hijos fieles que nunca han caído, han amado a Dios de todo corazón y no han obedecido a Satanás, no le han fallado. Señor, hazlo a ellos, hazlos a ellos de la capital del universo. ¿Por qué nosotros? A la oveja perdida, ¿por qué nosotros? ¿Están entendiendo, hermanos? Llega, ¿sí o no? Llega. Nada más cuando usted lee Apocalipsis 21, usted dice, ¿y Dios en el cielo qué va a hacer? Enjugará, esos 1000 años que estemos en el cielo, enjugará todas nuestras lágrimas. Todo el sufrimiento que usted ha tenido en esta tierra, hermanos, no se preocupe. Dios va a sanar internamente eso. Va a quitar las cosas malas de su mente. Va a quitar todos esos malos recuerdos, ese dolor, la pérdida de un ser querido, de alguien que tú quisiste en esta tierra, un padre, un abuelo, un hijo, una tía, lo que sea, hermanos. Los dolores más profundos Dios los va a curar. Él es el mejor psiquiatra, hermanos.
el mejor médico. Vamos a leerlo, Apocalipsis 21, y con esto terminamos, hermano. Después vamos a continuar con esta temática más adelante cuando tengamos la oportunidad, hermanos, de servirles. Quiero terminar con este hermoso pasaje, Apocalipsis 21. Dice la Sagrada Escritura, vi un cielo ¿qué? Y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿A de dónde descendió? A la tierra. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios, hermanos, el templo de Dios, el templo santo de Dios, va a estar en una tierra donde matamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cristo murió por nuestros pecados. No fueron los romanos, no fueron los judíos, fui yo que crucifiqué a Cristo. Cuando entendamos eso, hermanos, Cristo puede obrar en nuestra vida. Y oí una gran voz del cielo, verso 3 del capítulo 21 de Apocalipsis. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos, ¿como quién? Como su Dios. ¿Y qué va a hacer el Señor, hermanos? Verso 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá ¿qué? Muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ¿qué? Pasaron. Hermanos, hoy en día el ser humano se ha hecho tan malo que ve el periódico y si no sale muerte dice, este periódico no sirve. Hermanos, nos gusta ver la sangre, nos gusta ver algo catastrófico. Ay, no, hubiese querido pasar más cosas así para que me llegue. Hermano, cuando cayó la primera hoja seca para Adán y Eva, cuando vio por el pecado, lloraron. Yo no he visto a nadie llorar por una hoja seca. Yo creo que solo los niños, los bebés, ¿no? Son tiernos. Pero hermanos, Dios va a enjugar todas nuestras lágrimas. Va a ser de este diminuto mundo de pecado la capital del universo. No somos dignos, pero Dios nos ama tanto. ¿Qué podemos hacer? Que entregarle nuestra vida a Jesús. ¿Quieres entregarle tu vida a Jesús? Amén. Que Dios te bendiga en esa decisión. Vámonos de rodillas, hermano. Vamos a decirle, Señor, toma nuestra vida. Haz la tuya nada más. No somos dignos de ser la capital del universo en el futuro. Y por eso vamos a agradecerle a Dios de rodillas. Oremos, hermanos. Bondadoso Padre que moras en los cielos, gracias, Señor, por tu palabra, porque nos hablas, nos llegas a nuestros corazones y nos muestras cosas lindas y ocultas que a veces no conocíamos, de tu bondad, de tu amor, de tu carácter. A pesar que estamos estudiando profecías, vemos cómo tú te relacionas con tus criaturas, cómo tú las amas, cómo tú las tratas, aun los que te tratamos mal, Señor, aun los que, como Lucifer, te dieron la espalda y dejaron esa vacante, dejaron sus responsabilidades por darte la espalda. Oh Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Porque así como has tenido misericordia de Lucifer, que aún su corazón late, gracias a ti, Señor, aunque él lo use para maldad, para matar, para destruir, tú eres grande y misericordioso, Señor. No merecemos de tu amor, no merecemos de tu perdón. Pero ya que nos has amado tanto, como dice el apóstol Pablo, no es que nosotros hemos amado a Dios en primer lugar, sino que Él nos amó a nosotros en primer lugar. Por eso te obedecemos, Señor. Jesús dijo cuando estuvo aquí en la tierra, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y no hay nada tan bonito, natural, que obedecer tu palabra, Señor. Porque en ella encontramos la dulzura. Tu palabra es más dulce que la miel, como dice el profeta en Proverbios 19. Mejor que el oro y que las piedras preciosas. Es tu palabra, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Que ese día cuando tú enjugarás nuestras lágrimas, no llores por nosotros.
Sabemos que vas a llorar por aquellos que se perdieron y que tú solo sabrás quiénes fueron, Señor. Y los redimidos los sabremos después, en el juicio revisorio. Señor, perdona nuestros pecados. Ayúdanos a mejorar nuestras vidas para bien y para bien de otros. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.